Así que estamos en la sesión número 20 y última sesión. Hoy cerramos el Sermón del Monte. Así que leemos en el verso 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre, ¿qué cosa? La roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre, ¿qué cosa? La arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oramos para los enfermos, pero olvidé orar por la palabra, así que permítame un minutito más. Padre, pedimos que tú nos hables esta mañana a través de tu palabra. Ponemos en tus manos este texto que vamos a estudiar hoy, y que la revelación de tu Santo Espíritu penetre hasta lo profundo de nuestro corazón. Padre, queremos entender tu palabra, tu verdad, habitar en tu reino, caminar contigo. Ponemos en tus manos esta palabra, y que seas tú hablándonos al corazón, y que seas tú guiándonos en este último episodio de nuestra serie del Sermón del Monte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuevamente tenemos que ubicarnos, como lo hemos venido haciendo, en el contexto del pasaje. Les recuerdo algún comentario que ya había hecho acerca de una forma correcta de estudiar la Biblia, lo que se llama la hermenéutica, que es la disciplina de la interpretación bíblica, es que no leamos en función de capítulos y versículos, que leamos en función de palabras, que sería una unidad, una palabra, frases, que por lo general abarca un versículo, párrafos, que son, por ejemplo, hoy estoy leyendo un párrafo, acabamos de leer un párrafo, y un discurso, que es un segmento de una misma, digamos, de una misma línea. En nuestro caso, podemos notar que el Sermón del Monte es un discurso que abarca 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, ¿no? Entonces tenemos que siempre aprender a ubicar, ¿no? El libro de Deuteronomio, por ejemplo, todo el libro de Deuteronomio es un solo discurso. Entonces, no vamos a separar, ¿no?, las enseñanzas, sino vamos a unirlas. No divorciemos las enseñanzas, las frases, los versículos, no los divorciemos de su contexto. Y lo que estamos viendo acá es el final de esta sermón, ¿no?, que hemos dicho que representa la esencia de la doctrina de Cristo, su escuela de discipulado más exclusiva, ¿no? Sabemos que la gente no subió al monte, acá está en un monte, la multitud se quedó en el valle, pocos fueron al monte. Aquí no habían miles de personas, acá habían decenas de personas, tal vez más de 100, no lo sabemos, pero no era una prédica multitudinaria, no era una enseñanza, sino que era algo para discípulos. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en ese contexto que le está hablando Jesús a los discípulos, lo está haciendo en el Sermón del Monte, y el objetivo de Cristo es que nosotros entendamos cuál es el perfil de un discípulo verdadero. Hoy prácticamente cualquier persona se cataloga a sí mismo como cristiano, ¿verdad? Si alguien, no sé, dice, bueno, por allá atropellaron a un muchacho, atropellaron a un cristiano, dice, ¿no? Como que casi cualquiera es un cristiano. Pero la palabra que vemos en el Nuevo Testamento, que nos define a los seguidores de Cristo, no es cristiano. De hecho, la palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo aparece 262 veces en el Nuevo Testamento. El término que usa la Biblia para referirse a los seguidores de Cristo es discípulo. Pero discípulo es más caro que cristiano. Cristiano es barato porque cualquiera es cristiano.
Los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, los mormones son cristianos, todos son cristianos, hasta el presidente es cristiano, ¿no? Todos son cristianos, pero no necesariamente son discípulos de Cristo. Un discípulo tiene que reunir ciertas características, cierto perfil. ¿Dónde vemos esas características? En el Sermón del Monte. Pablo establece un paralelo en el Sermón del Monte, entre el Sermón del Monte y la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí. Por eso a esta sección también se le conoce como la ley de Cristo, porque la ley, los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí a Moisés, en un monte, y el Sermón del Monte es la explicación práctica, el cómo se hacen las cosas. También Jesús lo expuso en un monte. Entonces hay un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí estaríamos viendo, ¿no?, el decálogo de Cristo, por así decirlo. Muy bien, entonces este es el contexto, y obviamente cuando Jesús está diciendo que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, pues se está refiriendo a la totalidad del discurso. No se está refiriendo solamente al pasaje anterior que estudiamos la semana pasada, ¿no?, que habla de la puerta ancha, la puerta estrecha. No se está refiriendo solamente a las bienaventuranzas, se está refiriendo a todo el compendio de los 3 capítulos, ¿no?, que nosotros haríamos bien en observar. Y este es el contexto del Sermón del Monte. Así que hoy vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos. Los que les gusta apuntar, el primer punto es la fe verdadera. Vamos a hablar de la fe verdadera. Segundo punto, los 2 cimientos. Segundo punto, los 2 cimientos. Y tercer punto, la autoridad en el reino. La autoridad en el reino. Ok, bueno, entremos al primer punto entonces. La fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera? Si hablamos de fe verdadera, quiere decir que también hay fe falsa. Y la hay. Hay fe falsa, hay fe verdadera y hay fe falsa. El apóstol Santiago nos habla de que la fe sin obras está muerta, es falsa, no nos puede salvar. La fe sin obras no nos salva, porque la fe genuina va a manifestar externamente por medio de acciones que van a corroborar lo que se cree en el corazón. No nos salvamos por obras, pero la fe verdadera sí se manifiesta en acciones, en obras que van a seguir la línea de lo que uno está creyendo. O sea que el problema que ha habido en la iglesia es que después del siglo I, usted sabe que en el siglo I, la iglesia, la primera mitad del siglo I, la iglesia en su totalidad tal vez era hebrea, era judía, pero después entró el mundo gentil. Allá en el siglo II, siglo III, ya prácticamente la iglesia era 100% gentil hasta el día de hoy. Ya los escritores del Nuevo Testamento eran hebreos. Solo Lucas no era judío, no era hebreo, pero todos los demás eran hebreos. Y ellos escribieron el Nuevo Testamento con mente hebrea. Pero los padres de la iglesia que siguieron, ¿verdad? Allá tenemos a Policarpo, a Agustín, a Jerónimo, el Estridón y todos ellos, pues ellos leyeron el Nuevo Testamento, los escritos hebreos, lo leyeron con gafas griegas. Y para los griegos la fe era algo filosófico. En el mundo griego la fe era algo filosófico, no era algo que tuviera que ver con acciones, pero en el mundo hebreo no. Los griegos enfatizaban en la creencia correcta, aunque no hubiese obras. Entonces, por eso que hoy mucha gente no considera que sea importante obedecer. Con que tú creas, con que tú sientas bonito, con que tú digas que eres cristiano, ya está. Tan es así, hermanos, que yo he escuchado cosas absurdas incluso del bautizo, que ya no es necesario bautizarse porque no somos salvos por obras. Entonces, toda esa ideología, toda esa filosofía griega está permeando en el mundo de hoy.
El mundo de hoy es influenciado por Estados Unidos. Estados Unidos es la Grecia moderna. El pensamiento americano, la cultura americana, la forma de ser americana, la democracia, el capitalismo, incluso los edificios gubernamentales americanos tienen forma griega. Es la Grecia actual. Y en la Grecia actual también se tiene a la fe como algo filosófico, algo sentimental, está aquí adentro. Pero en el mundo hebreo no. Si en el mundo hebreo usted no sacaba esa fe manifestada en obras, simplemente no cuenta. Porque ellos vienen de la tradición mosaica de que es necesario obedecer. Entonces ese conflicto encuentra el creyente de hoy cuando lee el Nuevo Testamento con gafas griegas. Tenemos que quitarnos las gafas griegas y ponernos las gafas de los escritores originales del Espíritu Santo para entender lo que la Biblia nos dice. Por eso Jesús en estos pasajes habla de hacer. Habla de hacer. Cuando vimos en el texto pasado, de la semana pasada, dice que muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos lo otro, ¿no? Y Él dice, ustedes son hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Ah, Jesús, ¿estás enseñando salvación por obras? No. No está enseñando salvación por obras, está diciendo Jesús que aquel que genuinamente ha creído en Cristo va a demostrarlo en acciones, en obras que van a certificar lo que hay adentro de su corazón. Yo no puedo ver el corazón suyo, yo no puedo ver la luz de Cristo en su corazón y decir, ah, mira, Emmanuel es salvo. Yo no puedo ver la luz de Cristo en él, pero sí puedo ver sus acciones, y a través de su fruto yo puedo certificar que él es salvo. Entonces no divorciemos, hermanos, la fe de las obras, porque forman parte de una misma unidad funcional, solo que la fe está en el corazón y las obras están afuera. Separar la fe de las obras es lo que sumió a la iglesia en los primeros siglos en el oscurantismo. Porque empezaron diciendo que las obras no son importantes. El creer correcto es importante, la teología es importante, pero el actuar correcto no es importante. Y entonces tenemos todos los problemas que hemos visto en la religiosidad. Así que nosotros volvamos a las bases, volvamos al Sermón del Monte. El Sermón del Monte se trata de obras. El Sermón del Monte se trata de los 4, les mencionaba, los 4 preceptos del discipulado: doctrina, fe, conducta y práctica. Uno precede al otro, el otro depende del anterior y son los 4 los que debemos cultivar. Entonces, la fe correcta, dice acá, fíjense cómo dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye, como dice Romanos 10:17, que empieza la fe, empieza por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el que me oye estas palabras y las hace y las practica, las pone en práctica, no se quedó en la teoría, no se quedó en el sentimiento lindo en la iglesia. ¡Ay, qué padre estuvo la prédica, pastor! Lloré así. ¡Uy! No se quedó allá. Uno sale determinado a tomar acciones concretas con la palabra que está escuchando. Entonces Jesús dice, esta persona es prudente. Esta persona es inteligente. Porque está empezando a cimentar su vida sobre un fundamento eterno. Entonces acá podemos ver la fe genuina: oír, creer, hacer. Uno oye la palabra, uno cree la palabra y uno hace lo que dice la palabra. Esta es la fe verdadera, esta es la fe genuina. Esta es la fe que salva, porque Santiago dice, los demonios también creen, pero ellos no van a ser salvos.
Los demonios también están de acuerdo que Dios es poderoso, pero ellos no obedecen. Así que tú crees en Dios, bien haces, like, ¡ping! Los demonios también creen y tiemblan. Así que nuestra fe, hermanos, tiene que ser genuina, verdadera. Una fe que se va a manifestar externamente con acciones concretas, con evidencias palpables, tangibles, físicas, de lo que uno cree adentro de su corazón. Esta es la fe genuina. Pero también dice acá, la fe falsa. En el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, los dos oyeron, los dos se sentaron en la misma iglesia, los dos escucharon el mismo mensaje, pero el segundo no las hizo. Estuvo de acuerdo tal vez, dijo amén tal vez, está de acuerdo con que la Biblia es la palabra de Dios, pero no pone su fe en eso, no abraza. Creer en el Nuevo Testamento significa abrazar. Ahora nosotros hemos diluido, no sé si ya tomó coca usted cuando ya los hielos se derriten y usted toma la coca transparentosa y usted dice, fúchila, está diluido esto. Bueno, hemos diluido el concepto de pistis, el concepto de fe, de creer. Lo hemos diluido en una creencia, en una tradición. Usted entrevista a cualquiera allá afuera, ¿crees en Cristo? Oh sí, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo y yo oro a Cristo y Cristo entiende por qué ando con otra mujer. Y Cristo sabe por qué tuve que robar en mi empresa. Él sabe que no soy malo. Él sabe que ellos no me valoraron y yo tuve que hacerlo. Entonces cualquiera, bajo el término moderno de la palabra creer, cualquiera cree. Pero en el contexto bíblico, creer significa abrazar, aferrarse, subirse al barco con Cristo. Como el trapecista de la moto, ¿no? Ya escucharon esa historia. El trapecista está en la moto, va a cruzar un precipicio y entonces él dice, ¿quiénes creen que puedo pasar este precipicio? Con esta moto en la cuerda. Y todos abajo, sí, tú puedes. Y le pregunta a un niño, ¿tú crees que puedo? Sí. A ver, súbete conmigo. Y pasamos juntos. No, tú pasas solito. Entonces, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero si no nos subimos a la moto, nuestra fe no ha sido perfeccionada y no nos puede salvar. Qué tremendo, porque Santiago trae el contrapeso en el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago trae el contrapeso. Así que tenemos que oír, creer y hacer. La fe falsa oye, no cree, no abraza y por lo tanto no hace. ¿Okay? Y nosotros tenemos que, les decía, entender este precepto que hemos venido diciendo en cada una de las sesiones. Estos 4 preceptos del discipulado que son doctrina, fe, conducta y práctica. Necesita los 4. No es solamente doctrina, no es solamente fe, no es solamente práctica, no es solamente conducta, no es solamente doctrina y fe. Necesita los 4 para que usted pueda caminar en el camino correcto. Y Jesús nos presenta en el Sermón del Monte los 4. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son los fundamentos, los estándares inamovibles, las leyes del reino de Dios. No van a cambiar por usted. 2 más 2 no es lo que usted sienta, hermano. 2 más 2 no es lo que a usted le gustaría. A ver, yo le contrato y le digo, le pago 2,000 por pintar esta pared y 2,000 por pintar esta pared. Y usted trabaja. Ya está, pastor. Deme mis 4,000. No,
1,500 te voy a dar. Pero dijo 2 y 2. Sí, pero para mí 2 más 2 es 1,500. Porque es lo que yo siento, porque esa es la forma de pensar de hoy en día. No hay estándares, no hay absolutos. Lo que usted sienta es correcto. Lo que usted sienta que es malo, eso es malo. Y entonces, si lo que usted siente que hoy es correcto, pero mañana es malo, pues hoy es correcto y mañana es malo. Entonces no podemos vivir así. Por eso el mundo está como está. No hay un parámetro donde pararse. Entonces la doctrina nos va a proporcionar las leyes, la esencia, los parámetros, la matemática espiritual de lo que es, no de lo que nos gustaría que sea, no de lo que yo quiero que como sea, de lo que es. Y aquí está la palabra de Dios. La verdad no es lo que a usted le gustaría que fuera la verdad. La verdad es la verdad. No existe su verdad, no existe mi verdad, solo existe la verdad. Y usted debe amar la verdad. Ame la verdad, aunque no le favorezca. Ame la verdad, aunque eso le represente gastar más dinero. Sea veraz. ¿Y cómo lo logramos? Doctrina. La doctrina es el andamiaje de la fe. La fe sin la doctrina es pensamiento positivo. No somos llamados a creer lo que sea. No somos llamados a ser positivistas, optimistas y que vayamos por el mundo cantando salvemos al mundo. No, somos llamados a creer lo que Dios dice que es. La fe genuina cree lo que Dios ha dicho que es, aunque no lo podamos comprobar físicamente. El infierno es real, hermano. Oh, sí, aquí está en el mundo. Bueno, sí, 4,000 kilómetros debajo de sus pies. Ahí está. ¿Cómo lo sabes si nunca has sido? Un libro veraz, un libro fidedigno. Un libro que ha pasado todas las pruebas habidas y por haber y siempre ha tenido la razón, lo dice. Si la Biblia lo dice, yo lo voy a creer. Esa es la doctrina. La fe depende de la doctrina. La conducta es la acción llevada a cabo partiendo de la creencia. Usted va a actuar de acuerdo a lo que cree. Usted va a diezmar si lo cree. Usted va a perdonar si lo cree. Y finalmente tenemos la práctica, un estilo de vida. Entonces, nosotros tenemos que, en la fe genuina, aprender a subordinar nuestros pensamientos, nuestras opiniones subjetivas, tendenciosas, convenencieras, sujetarlas a la autoridad de la palabra de Dios. Si no, usted no es honesto ni con usted mismo. Usted se está metiendo el pie. Usted está boicoteándose a usted mismo. Usted está engañándose a usted mismo. La mentira es hermosa. La mentira es agradable. La mentira me hace tener una paz temporal. Pero la mentira le va a conducir a la muerte. La verdad a veces va a ser incómoda. La verdad a veces va a estar en mi contra. La verdad a veces no es lo que yo quiero. Me gustaría, dice el ateo, me gustaría que no existiera Dios. Porque si existe un Dios, también hay una responsabilidad de parte mía. Me gustaría, dice la feminista, me gustaría que sea legal abortar. Sé que no está bien, mi conciencia y la palabra lo dice, pero a mí me gustaría que exista un mundo donde sí se pueda abortar. Entonces voy a crear el mundo para que yo viva en ese mundo fabricado por mí. Ese es el nivel más elevado de deshonestidad que puede existir. Es meter la cabeza en un hueco esperando que así se solucionan los problemas. Sea honesto, sea veraz,
reciba la verdad, aunque no le favorezca. Reciba la verdad, aunque aparentemente vaya en contra suya. No está en contra suya. Por eso veíamos la semana pasada el camino espacioso y el camino angosto. ¿Por qué el camino espacioso es espacioso? Porque usted tiene muchas opciones. Usted tiene muchas opciones en el camino espacioso. Se le hace tarde para llegar al trabajo. Llega al trabajo, le regañan. Te vamos a descontar porque llegaste tarde. ¿Qué hago? ¿Qué digo? El vaivén pasó muy lento, ¿no? Mi hijo tiene COVID. El embotellamiento allá en la salida de Francisco de Montejo estaba terrible. Media hora para salir de ese embotellamiento. Y entonces usted tiene muchas opciones en el camino espacioso. Pero en el camino angosto no tiene muchas opciones, solo tiene una. Decir la verdad. Me dormí. La verdad, me dormí. Solo hay una opción. Cuando alguien está escondiendo mensajes en su celular, tiene muchas opciones para mentir, tiene opciones para encriptar, voy a respaldar acá, voy a respaldar. Pero cuando uno está acá, ya no tiene opciones, solo tiene una opción. Entonces, andar en el camino angosto también significa que vamos a reducir nuestro número de opciones y vamos a pensar 2 veces hacer algo indebido. En el camino angosto no hay muchas opciones, solo hay una opción. En su matrimonio, tengo problemas, ¿qué opciones tengo? Tengo el divorcio, tengo la separación, puedo unirme a otra persona, puedo demandar a mi esposo, puedo hacer esto. Tengo un abanico de opciones. Aquí no tengo opciones, acá solo tengo una opción. Tengo que asumir el rol que Dios me dio en este matrimonio, sin importar que la otra persona lo haga o no lo haga. Yo asumo el rol que Dios me dio. ¿Lo puede ver? No hay muchas opciones en el camino angosto, por eso es angosto, porque solo hay un camino, solo hay una manera, solo hay una opción, pero esa opción conduce a la vida. Usted va a vivir, usted va a gozar los beneficios de haber tomado decisiones correctas, aunque en el momento le perjudicó, aunque en el momento usted quedó mal, aunque en el momento le regañaron o le despidieron, o se ganó un problema con su esposa, pero al final usted va a encontrar que esas decisiones le condujeron al bien, a la vida. Así lo dice Jesús, el camino angosto conduce a la vida, el camino espacioso, la opción que todos prefieren, conduce a la perdición. Deje de mentir. Deje de tapar una mentira con otra mentira. Deje de sacar la responsabilidad de sí mismo. Asuma su responsabilidad. Y diga, sí, yo lo rompí. ¿Quién rompió la impresora de la oficina? Pero voy a contestar una llamada. Asuma su responsabilidad. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y las practica y vive con estas reglas nuevas, lo compararé a un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron pruebas, sí, pandemias también, despidos también, problemas matrimoniales, sí, soplaron vientos, pero esa casa no se cayó, esa vida no se cayó, porque estaba fundada en la roca. Luego Jesús está diciéndonos, ¿qué es la roca? ¿Qué es la roca? Su doctrina es la roca. Su palabra es la roca. Usted y yo necesitamos edificar sobre la roca. Pero tenemos el otro ejemplo de un insensato que no edificó sobre la roca. El segundo fundamento es la arena. La arena, la roca, ya vimos, es la doctrina de Cristo. La roca es la verdad.
Las rocas son lineamientos, estatutos y decretos divinos que no van a cambiar por usted ni por mí. No van a cambiar porque estemos en el siglo XXI, en el tiempo de la globalización. No van a cambiar porque tengamos tecnología. Mentir sigue siendo pecado. Robar, aunque sea electrónicamente, sigue siendo pecado. Entonces, la verdad no va a cambiar. Esa es la roca, algo inamovible, algo que no cambia, algo estable, duradero. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Tenemos la roca, aquí está la roca. ¿Qué es lo que falta? Actuar en la roca, caminar en la roca. Edificar la casa es una metáfora de construir su vida, su futuro, su matrimonio, su familia, su economía, su ministerio. Edifique sobre la roca. ¿Cuántos ministerios se han edificado sobre la arena? ¿Cuántos matrimonios se han edificado sobre la arena? ¿Cuántos negocios, empresas, ministerios se edificaron sobre la arena? ¿Estuvieron lindos por algún tiempo? Uno puede decorar allá las ventanas, ponerle colores lindos, adornos, pero conforme va pasando el tiempo salen las grietas. Y uno puede tapar las grietas con un poco de maquillaje, y uno puede tratar de meter allá un palo que sostenga una trave que se está cayendo, y puede hacer remiendos para toda su casa, pero créame, va a caer. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Por el fundamento. El fundamento, la roca es una fundamentación, es una base sobre la cual edificamos nuestra vida. ¿Y qué es la arena? Si la roca es la doctrina de Cristo, si la roca es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios, son los estatutos, decretos y dichos de Dios, esa es la roca. ¿Qué es la arena entonces? Sus opiniones, sus sentimientos, sus conjeturas, sus análisis racionalistas de los mandamientos de Dios. Esa es la arena. No edifique sobre la arena, porque su casa se va a caer. Dice acá que fue grande su ruina. Fue grande la ruina de este insensato, que la palabra insensato es la palabra moros, que significa ignorante. Significa dos cosas, ignorante y necio. Ignorante que no sabe a dónde le van a conducir sus decisiones. Es un ignorante. Está tomando malas decisiones y no sabe que al final de la carretera hay un precipicio. Está dándole con todo. Nadie me diga nada, yo sé lo que tengo que hacer, Dios conoce mi corazón, ustedes no me entienden, yo voy por este camino. Oye, pero vas a pagar las consecuencias. Pues yo las voy a pagar. Y entonces uno le pisa el acelerador y se va. Pero al final hay un precipicio. Es ignorante. No sabe que se va a caer. Pero también significa necio. ¿Qué es un necio? Que sabe a dónde va, pero le vale 3 cacahuates. Es mi vida, yo voy a pagar las consecuencias, déjenme, yo lo voy a vivir. Entonces él ya no es un ignorante, él es un necio ahora, porque sabe que va a haber consecuencias, pero él sigue adelante. Por eso dice Job 32:9, leo para ustedes: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. La sabiduría no está necesariamente vinculada a la edad. Hay personas de mucha edad que no son sabios porque siguen en la arena, siguen viviendo de acuerdo a su deseo de cómo les gustaría que sean las cosas,
siguen viviendo de acuerdo a sus ideologías, a sus formas seculares de pensar o a su sentimentalismo, su victimismo. Eso les encanta. Les encanta ponerse de víctima siempre. ¡Ay, todos me han lastimado! En la iglesia me han lastimado, en la familia me han lastimado, el gobierno me ha lastimado, yo soy inocente. Todo lo ves que hago mal en mi vida, todo lo ves que yo me porto mal, es porque fui orillado a hacerlo. Entonces uno no es ni siquiera honesto con uno mismo. Nosotros tenemos que tener un nivel de honestidad, de amar la verdad y ser responsables con nuestra vida. Mientras no lleguemos al punto donde llegó el hijo pródigo, que dijo, he pecado. ¿Quién pecó? Yo. No mi papá me orilló, no mi hermano me orilló, yo pequé, yo lo hice. Se halló maldad en mí. No soy buena persona. Soy envidioso, soy manipulador, soy una persona que busca sacar provecho de los demás, soy una persona que va a mover las circunstancias para su propio beneficio siempre. Yo soy pecador. Cuando llegamos a ese punto, hermanos, estamos en el punto para iniciar nuestro crecimiento. Estamos en el momento exacto para iniciar nuestro regreso a la casa del Padre. Mientras no lleguemos a ese punto y sigamos justificándonos y sigamos echando la culpa de nuestros errores a terceros y sigamos sacando el epicentro del problema, lo estemos moviendo siempre para un lado o para el otro, no vamos a crecer, no vamos a avanzar, no vamos a madurar. Allá nos vamos a quedar otra década más. Y cuando entendamos que estábamos equivocados, pues habrán pasado 10 años. Y sí, gloria a Dios, puede llegar el arrepentimiento, pero ¿qué necesidad hay de aprender por consecuencia cuando se pudo aprender por obediencia? Aprenda por obediencia, no aprenda por consecuencia, porque si aprende por consecuencia, le prometo que va a aprender. Usted va a aprender cuando aprenda por consecuencia. Pero ya van a haber pasado los años, ya va usted tener las facturas impagables encima y usted va a recordar aquel tiempo cuando Dios le dijo, no camines por acá. Usted lo va a recordar y va a decir, yo fui un insensato, edifiqué mi casa sobre la arena. Iba a la iglesia, cantaba los cantos, pasaba los cursos, pero todo era emoción. No ponía yo en práctica nada. No caminaba en estándares. No me sujetaba yo mismo a lo que la Biblia dice. Y entonces era solamente apariencia. Jesús nos está invitando en el Sermón del Monte a que no pasemos por esos procesos dolorosos en nuestra vida, sino que caminemos por el camino correcto que Él nos ha trazado. Doctrina, fe, conducta y práctica. La conducta viene de la fe, la conducta es una acción y la práctica es un estilo de vida. Por ejemplo, la Biblia dice, arrepiéntete. Dios lo dice, doctrina. Fe, yo creo que hay que arrepentirse. No, pero yo me siento bien, yo no he matado a nadie. Yo no he hecho nada malo, pastor. Pero la Biblia dice que te debes arrepentir. Bueno, subordino mis sentimientos, subordino mis objeciones, mis razonamientos y me arrepiento, me apego al estándar, me apego al lineamiento divino y me arrepiento, conducta. Yo lo llevo al nivel de las obras. Salgo de la esfera espiritual, entro a la esfera de las obras y ejecuto, me arrepiento. Y luego viene la práctica, vivo arrepintiéndome. La Biblia dice que me tengo que congregar. No, pero pastor, nosotros somos la iglesia, ¿no? Donde yo esté está la iglesia. Yo no voy a la iglesia. Uy, qué sublime. Yo soy la iglesia.
está sacando de contexto, hermano, esa verdad. El cuerpo de Cristo somos todos, congregados. Nos tenemos que reunir. Entonces yo subordino mi teología a la palabra de Dios. Doctrina, fe, conducta, me congrego, voy a la iglesia, práctica, vivo congregándome. Lo anexo a mis prácticas de mi vida. Y así podemos hablar de perdonar. Ay, no siento, pastor, que sea el tiempo. Yo siento que Dios me va a revelar el tiempo cuando yo otorgaré el perdón. No argumente, hermano. No espiritualice lo que es práctico en la palabra. Doctrina, perdona. Fe, no quiero. Me lastimó mucho. No siento perdonar, pero subordino mi sentimiento, mi razonamiento, mi objeción, mi argumentación. La subordino y perdono. Me apego al estándar. Conducta, práctica, vivo perdonando. Doctrina, fe, conducta y práctica. Es el sermón del monte. No lo haga una vez, lo hizo una vez, le felicito. Pero la última es práctica. Muchas veces. Ay, pastor, me fue re bien. Ay, hoy siento diezmar. Ay, me fue re bien, estoy contento. Gloria a Dios. Se apegó al estándar. Se apega al estándar del reino. No al estándar yucateco. No al estándar denominacional. Usted se apega al estándar bíblico y lo hace. Gloria a Dios. Viva haciéndolo ahora. Entonces, aquella persona que oye la palabra y la practica, entra a estos 4 preceptos del discipulado. Jesús dice, esta persona es prudente. Esta persona es sensata, inteligente, prudente, frónimos en griego, juicioso, alguien que piensa las cosas, cauto, precavido, inteligente. Quiero botarle la tapa de los sesos esta mañana, hermano, en sentido figurado, ¿verdad? Quiero botarle la tapa de los sesos con este versículo en Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, para que hagan así en medio de la tierra a la cual entras para tomar en posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra. ¿Cuántos acá quieren ser sabios, inteligentes? Así, otro nivel. Todos, amén, gloria a Dios. Dice el verso 6. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. ¿Cuál es tu inteligencia? ¿Cuál es tu sabiduría? Oh, vayamos al monte Everest a buscar ahí con los monjes tibetanos. Vamos a estudiar allá en la ciencia, allá el Big Bang y todo. Oh, vamos a aprender sabiduría. No, dice Dios. Vuestra inteligencia, vuestra sabiduría son mis mandamientos. Cuando ustedes ejecuten mis mandamientos, los demás pueblos van a decir, wow, este pueblo es sabio, es entendido. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo lo lograron? Enséñenos, denos cursos para que nosotros hagamos lo mismo que ustedes. Qué hermoso versículo. Por eso dice Isaías 35, el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se va a apartar, ¿no? Porque la sabiduría no es la que adquirimos en el mundo. La sabiduría
es la que viene de la palabra de Dios. Así que ¿dónde está nuestro cimiento? Todos estamos edificando, hermano. Nadie acá puede decirme, pastor, yo quiero decirle que mi sueño en esta vida es ser un infeliz fracasado, quiero comer gusanos allá en el piso, aleluya. Nadie piensa así. Todos queremos avanzar. Todos queremos construir un futuro mejor. Todos queremos mejorar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro ministerio, nuestra persona. Todos queremos avanzar. No hay nadie que quiera ser un fracasado. Pero tenemos que poner el cimiento correcto. Roca o arena. Roca, la doctrina de Cristo. Roca, los 10 mandamientos. Roca, el sermón del monte. Roca, las cartas paulinas. Roca, Antiguo Testamento. No me saque, hermano, no me saque el Antiguo Testamento de su esquema doctrinal, por favor. Grave error. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo escribió eso, no estaba el canon del Nuevo Testamento. Pablo se refería al Antiguo Testamento. No me saque el Antiguo Testamento de su doctrina. Porque el Antiguo Testamento es sombra y figura de ¿qué cosa, hermano? El Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que usted hoy no puede ver porque está en el rango espiritual. Usted no puede ver a los demonios. Usted no puede saber cómo son las batallas en lo espiritual, pero sí puede ir al Antiguo Testamento y leer las batallas de Josué y las batallas de Josafat. Y cómo a través de la alabanza, aplaudiendo, ganaban las batallas. Lo dice el Antiguo Testamento. Base su doctrina también en el Antiguo Testamento. ¿De dónde sacamos esa idea, hermano? De degradar al Antiguo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento es la expresión ya palpable, visible de Cristo. Pero muchas de sus batallas espirituales están acá representadas. Y usted tiene que aprender a ver a Cristo en cada página del Antiguo Testamento. Usted no va a leer bien el Antiguo Testamento hasta que no pueda ver a Cristo en cada una de sus páginas, representado en el Cordero, en el templo, en las vestiduras sacerdotales, en Moisés, en la columna de fuego, en la nube, en el maná, en todo el Antiguo Testamento. Ahí está todo el tiempo. Cristo, Cristo, Cristo está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la roca? La palabra de Dios. La suma de tu palabra, Salmo 119, 160, la suma de Génesis, Apocalipsis, la suma de tu palabra es la verdad. Usted no puede sacar algo y como una bandera y llevárselo para que usted haga las cosas a su manera. Tiene que estar todo dentro del consejo divino. Esa es la roca. No se meta el pie usted mismo, hermano. No se autoboicotee usted mismo. Funde su vida, su matrimonio, su familia, su paternidad, su negocio, su ministerio. Fúndelo con la palabra de Dios, con la roca. ¿Qué es la arena? Sus ideologías, los sentimentalismos del mundo, la ideología de género, feminismo, todas esas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y que, por cierto, hay mucho en la iglesia, hermano. El famoso yo siento, ¿no?
El famoso yo siento en la iglesia. ¿Quién le dijo que hay que sentir? ¡Ay, si no es de corazón no lo hago porque entonces no vale! ¿Quién le dijo eso? Obedezca aunque no sienta. Cúmplala. Bueno, el ideal es que lo sienta, ¿no? Eso es lo mejor, que ustedes se deleiten en el mandamiento. Pero si usted no se deleita, igual debe hacerlo. Porque entonces se pasó a la arena. Se pasó a la arena porque la arena son sus opiniones personales, subjetivas, propias, tendenciosas, convenencieras, buscando siempre salir por su lado, buscando un beneficio de por medio siempre, aún estando en la iglesia. Sirvo, ¿qué voy a recibir a cambio? Me congrego, ¿qué voy a recibir a cambio? Voy a la iglesia, ¿quién va a predicar? Voy a la iglesia, ¿quién va a dirigir alabanza? Porque siempre el feligrés necesita un beneficio para hacer las cosas de Dios. Si usted está buscando un beneficio siempre, usted no es discípulo, usted es feligrés. Usted es feligrés. El feligrés busca siempre cómo las situaciones van a resultar favorables para él. Y si una situación como venir a poner los plafones no es favorable para él, entonces no la voy a hacer, porque solamente hago aquello de lo cual obtengo un beneficio. Así piensa el feligrés. Sigue en el trono. Aún su superación espiritual es parte de su imagen, de su autoproyección personal para él mejorar. No le interesa a Dios. No le interesa obedecer, él quiere mejorar. Superación personal. Siempre está en el trono. Está edificando sobre la arena. Los mandamientos los va a filtrar. Este sí, este no. Este sí, este no. Este ahorita me conviene, pero la próxima semana no, porque me van a pagar mi aguinaldo. Este lo voy a poner en pausa. Entonces el feligrés juega a ser Dios. Esto pasa, esto no pasa, esto pasa. A la aduana, ¿no? La aduana espiritual. Boom, 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 boom. Sigue en el trono. Sigue en la herencia del conocimiento del bien y del mal. No ha regresado a Dios, hermanos. No le ha regresado a Dios ese conocimiento que no es suyo. Fue hurtado. Fue usurpado. El conocimiento del bien y del mal no es suyo. Pertenece a Dios. ¿Qué es bueno y qué es malo para mí? Dice el discípulo. No lo sé. No lo sé. Tú lo sabes, Padre. Lo que tú dices que es bueno, bueno, lo es. Es bueno. Lo que tú dices que es malo, aunque la verdad me gustaría, pero si dices que es malo, es malo. El huerto de Getsemaní, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En cambio, el feligrés no hace eso. El feligrés dice, ¿qué es bueno y qué es malo para mí? Yo lo decido. Yo tomo la decisión. En este momento, bajo estas circunstancias, según el contexto, según mi economía y según mis sentimientos, esto ahora es malo. No lo hago. No lo hago. Está en el trono. El mismo trono que Lucifer quiso usurpar, ahí está él. Entonces tenemos que regresar el conocimiento del bien y del mal a nuestro Padre. Usted no puede manejar ese conocimiento. No juegue a ser Dios. Y eso es lo que nos está diciendo este precioso pasaje. Lucas 6:46 está más profundo todavía. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Está parafraseando lo que acabamos de leer del Sermón del Monte. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es
al hombre que al edificar una casa, su vida, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Vino una inundación y él se quedó en su cuarto con sus hijos y su aire acondicionado, porque puso las bases correctas. Afuera una gran calamidad, afuera una gran pandemia, afuera una gran crisis, pero él está bien, porque se pasó el tiempo como cavando, ahondando, estudiando, obedeciendo, siendo procesado, siendo formado, siendo discipulado. Pasó ese tiempo y él cavó hondo hasta que llegó a la laja. Allá puso el cimiento. Luego vino la pandemia. ¿Y quiénes se fueron en la pandemia, hermano? Los arenosos se fueron en la pandemia, porque no están fundados en la roca. Cualquier pequeñez los va a derribar. Y el que cimentó en la roca, vinieron ríos, soplaron vientos, el mar dio con ímpetu con aquella casa. Pero él, hermano, estaba en su hamaca, en su cuarto, con sus hijos, jugando. Afuera la calamidad, afuera el desasosiego, la gente, ¡ay! ¿Qué va a pasar? Pero él, con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Funde sobre la roca, hermano. Ponga sus bases en el fundamento eterno, inamovible, y nunca será conmovido. El otro dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. No se tomó el tiempo de fundamentar ¿verdad? Ay, no, eso de escarbar no es para mí. Eso de ensuciarse, no. A mí dame la plataforma, pastor. Yo soy líder acá, yo soy líder. Verga, sírveme acá. Oye, pero hay que hacer limpieza. No. Eso no es importante. Ahí nadie está mirando. Venir sábado, nadie mira. Entonces él quiso edificar rápido. No puso fundamento, no puso cimiento, no hubo obediencia, no hubo discipulado, no hubo formación. No fue vaciado de vasija en vasija como Moab. Su sedimento quedó en él, su olor quedó en él, su carácter adolescente quedó en él, aunque ya tiene 50, porque no fue trasvasado. Y entonces vinieron los ríos, las pruebas, y cayó esa casa porque no tenía cimientos. Esta es la gran enseñanza con la cual Jesús culmina el sermón del monte. Cierra Jesús con broche de oro. Todo lo que yo les hablé, desde las bienaventuranzas, ser sal y luz. Yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Les hablé de la oración, les hablé de la ofrenda, les hablé del ayuno, les hablé de la visión. La lámpara es del cuerpo, es el ojo. Del camino ancho, el camino angosto, de la paja, de la viga. Todas las metáforas que usé en este sermón, nos diría Cristo, convergen todas en este último párrafo. Todo aquel que me escucha, el que escucha, como dice 1 Samuel 15:22, prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. El que escucha y hace y practica, él va a edificar sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente vamos a ponernos de pie.
finalmente vemos la autoridad del reino. Queremos autoridad, hermanos. Pero no es como Star Wars, ¿no? Que recibe ahí su sable y no es así. Queremos la autoridad. Dice acá, verso 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué se admiraba? Doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos dos cosas nuevamente. Vemos doctrina y vemos autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? ¿De sus pensamientos más sublimes? ¿De sus ideas más, ¿cómo se llama? Estrambóticas? ¡Ay, qué lindo piensas! ¡Extravagante! ¡Ay! ¿De dónde viene la autoridad? De la palabra, de lo que Dios ha dicho que es. Dios habló en la eternidad y yo hablo en la temporalidad. Autoridad. Pero yo tengo que estar puesto en la línea de autoridad. ¿Quiere tener autoridad, hermano? Haga lo que Dios dice. Y la gente se va a admirar de su doctrina. Los demás van a decir: wow, ¿cómo lo lograste? Yo te conocía que eras un tal por cual. Se admiraban de su doctrina. Yo he escuchado muchas veces hoy en día decir que la doctrina no es importante. Y lo he escuchado decir de grandes hombres famosos de la televisión. No es importante la doctrina. Yo no predico doctrina. Yo no me meto en doctrina, dicen algunos. Pero ¿sabe para mí lo que están diciendo ellos? No me interesa la verdad. Yo no me meto en la verdad. Yo quiero estimular sus sentimientos. Quiero hablarle a sus emociones. No me interesa la verdad. No importa que estés equivocado, pero si sales de esta puerta con una lágrima sintiéndote lindo, cumplí mi trabajo. Si pensamos que la doctrina no es importante, es como que el ingeniero civil piense que las leyes físicas no son importantes. Ay, vamos a construir con el corazón, hermano. Vamos a edificar así, sintiendo lindo. Ay, no siento que esa columna vaya allá. Yo siento que no haya ni una columna, porque las columnas son feas. Las columnas no son parte de la belleza que hay aquí en mi interior. Y así lo vi en mi sueño, pastor. ¡Pau! Se va a caer todo. Se va a caer todo. Decir que no es importante la doctrina es decir a un científico de las vacunas que no es importante la ciencia. Ay, vamos a remojar allá ajo, ¿verdad? Ajo con miel y ya lo metes a la jeringa. Y ahí vaya a vacunarse, a ver. La doctrina son los axiomas de la fe. Son las bases más elementales. La naturaleza de Cristo, la autoridad de la palabra de Dios, la vigencia de los mandamientos de Dios, la neumatología, el Espíritu Santo necesita doctrina. Necesita doctrina. No querer doctrina es no querer la verdad y subirse a la nube subjetiva del cristianismo romanticista que tanto azota nuestra generación.
Levante sus manos.